En principio, como es costumbre, vamos a recordar lo que se había visto en la clase anterior, el día de ayer. Recuerden que ya desde la anterior semana estamos en el proceso de enfatizar los procesos de depreciación o sistemas de depreciación distintos a los procesos convencionales que se manejan. Recuerden que el mismo Decreto Supremo 24051 establece que una entidad cualquiera puede utilizar un sistema distinto de depreciación, lo que resulta ser acorde cuando, y ya les había comentado, en una empresa no tenemos o tenemos activos que no están siendo utilizados al 100%, es algo común. Y, por ejemplo, en esta última gestión que concluyó recientemente, se ha dado aquel hecho. Hay activos que no han sido empleados, o si se los ha empleado, tampoco ha sido al 100% de su capacidad. Entonces, no sería justo depreciar según lo que indica la norma legal, es decir, un porcentaje fijo durante una determinada gestión. Entonces, recuerden ustedes, se ha ido viendo ya algunos métodos no convencionales que sí están autorizados, sí son precisos. Ayer, por ejemplo, hemos visto el método que yo considero el mejor, el método de saldos decrecientes. ¿Por qué? Porque es el único que determina la depreciación en función al valor en libros, es decir, al valor del activo, actualizado, claro, menos su depreciación acumulada a cierta fecha. Entonces, reitero, para mí, desde un punto de vista profesional, es el mejor. Claro que necesariamente, como hemos observado, tiene que existir un valor residual, que lo asigna un experto en el área. Ya les había dicho, un carpintero para un mueble, un ingeniero para una construcción, un ingeniero industrial para las máquinas, un mecánico para el vehículo y demás. Bueno, se ha ido viendo el proceso de cómo determinar la depreciación por este segundo método, método de saldos decrecientes. Se han dado cuenta, hay que, en principio, determinar una tasa fija de depreciación. Posteriormente, se calcula la depreciación, como les he comentado, en función al valor en libros. Este es el valor en libros, el valor del activo menos su depreciación acumulada. En función a ello, calculamos la depreciación siempre, lastimosamente, con el problema de la existencia de las unidades de fomento a la vivienda, que, como conocen, obligan, según lo que indica la norma contable 3, estados financieros a moneda constante, a la actualización de los activos y de sus depreciaciones. En este caso, el valor residual no es un dato importante, simplemente nos sirve para calcular la tasa fija, nada más. Ya después hemos visto y estamos en este trabajo del siguiente sistema o método de depreciación, el método de la suma de dígitos. Han visto un proceso similar cuando se hacen las tablas de amortización en Finanzas 2, o por lo menos espero que hayan visto. En este caso, lo que cambia es el coeficiente o tasa de depreciación. Va a ser variable en cada gestión, a diferencia de los otros métodos, donde el coeficiente es fijo. En este caso, entonces, hay que determinar ese coeficiente a través de una suma de dígitos. Ayer se hizo ese trabajo, recuerden. Aquí nuevamente, y sí es necesario conocer cuál es el año o tiempo de vida útil de un activo fijo. En este caso, para maquinarias para la construcción, para aquellos que no sabían, su tiempo de vida es de 5 años, según lo que indica el anexo al artículo 22 del Decreto Supremo 24051. Ahora, en función a eso se determina una suma de dígitos, 15 en este caso, y recuerden, puede utilizarse el
sistema de depreciación siguiendo una tendencia creciente, como vemos aquí, empezando el numerador en el dígito 1 y se va adicionando un dígito cada año al numerador. La suma de estos coeficientes que ven aquí nos va a dar 1, o en su caso una tendencia decreciente. ¿En qué nos basamos? En el uso que se va a dar al activo. Yo, por ejemplo, tengo una empresa nueva, puedo utilizar una tendencia creciente. ¿Por qué? Cuando una empresa es nueva, recuerden, por el adaptarse al mercado, el que se dé a conocer, sus operaciones no son altas. Por ende, sería correcto en ese caso utilizar un coeficiente de una tendencia creciente, perdón, en los coeficientes. ¿Por qué? Porque en los primeros años el uso de sus activos es menor, hay un menos desgaste. Pero ya en otras empresas consolidadas podría ya usarse una tendencia decreciente. ¿Por qué? Porque en los primeros años de uso del activo su desgaste es mayor, se lo utiliza al 100%. Y ya en sus últimos años, como ya está un poco desgastado, su uso es menor. Entonces, ahí utilizamos esos criterios y ya hemos visto el proceso contable. Justamente hemos dejado en esta parte. Vamos a continuar entonces, por favor, con los pocos... Licenciado, Sí, disculpe una pregunta. sí, dígame. Licenciado, al momento de realizar la actualización Sí, de las depreciaciones, ¿el resultado puede salir negativo? no tendría que... ¿Caso, Porque... pero licenciado? No podría salir negativo. Bueno, licenciado. No tiene que ser. De nada, Ángela. Bueno, reitero, cualquier consulta que tengan, por favor, la realizan, por favor. Bien, continuando el presente ejercicio. Ayer ya hicimos el cálculo de la actualización. Es tedioso esto, lastimosamente en Bolivia solo presentamos este problema. Bien, entonces, nos hemos trasladado una gestión al futuro al 31 de marzo de 2020. Entonces, recuerden, actualizamos el activo, para ello el siguiente registro contable. Cargamos la cuenta con el activo, maquinaria para la construcción. Tendrá un saldo, en este caso deudor, de 7.910.08. A la contracuenta empleada para ello, ajuste por inflación y tenencia de bienes. En algunos libros, reitero, aquí van a encontrar con la cuenta resultados por exposición a la inflación. Hay un debate, reitero, muy profundo respecto a ello. En mi caso, yo utilizo la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes. La glosa, por la actualización del activo al cierre de gestión. Pueden colocar, si gustan, las cotizaciones utilizadas de las unidades de fomento a la vivienda. No hay problema en aquello. Aquí, importante, el trabajo con los mayores. Si no trabajan con los mayores, se les va a dificultar el proceso. En este caso, al mayor de la cuenta maquinaria para la construcción, 7.910.08. Aquí necesito su ayuda, por favor. La suma, ¿cuánto nos da? Licenciado, me sale 437.222.69. Muy bien, gracias, Ángela. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Procedemos a la depreciación. En este caso, la existencia de un valor residual debe obligar a también actualizar su valor, lastimosamente, para determinar la depreciación.
Si bien no se registra en los libros, el valor residual se lo debe actualizar, lastimosamente por la existencia de las unidades de fomento a la vivienda. Entonces, requerimos conocer el valor residual, la cotización de las unidades de fomento a la vivienda, en este caso al cierre de gestión, 31 de marzo de 2020, y la cotización de la unidad de fomento a la vivienda en la última actualización, como indica la norma contable 3. En este caso, la última actualización fue un 31 de marzo del 2019. Tenemos los datos. Solo aquí, por ejemplo, tenemos las cotizaciones que requerimos. Vamos a trabajar con ello, por favor. Al cierre de gestión, 2.34.086. Al inicio, 2.29.851. El valor residual, no olviden, ya se trabajó con esto, es el valor que se actualizó en la última determinación de la depreciación. Si bien en inicio era 96.720, se ha actualizado. Entonces, aquí, ojo, el valor que deben tomar es este, el actualizado en la última depreciación, no este. Muchos toman este, lastimosamente. Entonces, este es el valor que hay que tomar, 98.692.55. Lastimosamente, como no se registra este valor residual contablemente, no tiene un libro mayor. No podemos hacer el seguimiento. Bien. En este caso, recuerden, cambia la fórmula en cierta medida. Tomamos el valor residual, directamente voy a hacer la descripción de los valores numéricos, ya tienen arriba las fórmulas. Y en este caso, recuerden ustedes, utilizamos simplemente la razón, no hay que restarle en este caso -1, es decir, la razón de la cotización de la unidad de fomento a la vivienda al cierre de gestión, 2.34.086 y a la cotización a la fecha de la última actualización, 2.29.851. Ahora sí, ¿me ayudan por favor? Licenciado, sale 100.510.96. Perfecto, muy bien. 100.510.96. Bueno, como les decía, por la existencia de las UFBs nos vemos obligados a actualizar estos datos. Y no forman parte de los libros, imagínense, pero son necesarios. Ahora sí, vamos a proceder a la determinación de la depreciación. Recuerden cómo se trabaja. Hay que restar al valor actualizado del activo el valor residual actualizado y hay que multiplicar la diferencia por el coeficiente de depreciación de la gestión. En este caso es variable, entonces por ese hecho se coloca de la gestión. Entonces, tenemos valor actualizado del activo. Viene del libro mayor, por eso les digo, trabajen con mayores siempre, por favor. 437.222.69. Menos el valor residual actualizado. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. 100.510.96 y por esa diferencia el coeficiente de depreciación. Recuerden, ayer se hizo un trabajo, aquí está,
En este caso, la empresa ha optado por utilizar una tendencia creciente. En el año 1 ya se trabajó, se utilizó un coeficiente de 1/15. Si quieren pueden utilizar valores decimales, pero tendrían que utilizar todos los decimales. Entonces, mejor trabajan con valores fraccionarios. Entonces, miren, estamos trabajando ya en la segunda gestión de uso del activo. Entonces, corresponde el coeficiente de 2/15. Entonces, miren, por eso es que, como les decía, en este método, el coeficiente o tasa de depreciación sobre el que se deprecia el activo va variando. En este caso va a ser 2/15. Muy bien. Ahora sí. ¿Me ayudan, por favor, con esta operación? 44.894.90. Muy bien. Gracias. Por favor, verifiquen las demás, si en efecto el resultado que Ángela me dictó es correcto. Creo que no hay muchos asistentes el día de hoy, lastimosamente. Bueno. El registro. Al 31 de marzo del 2020, cargamos una cuenta de gasto, depreciación de maquinaria para la construcción, al debe 44.894.90, a depreciación acumulada de maquinaria para la construcción. Cuenta complementaria de activo es el término o denominación actual. Muy bien. La glosa por la determinación de la depreciación del periodo. Muy bien. Siempre el trabajo con los libros mayores, por favor. En este caso, ante todo, de las cuentas del activo y de su depreciación acumulada. Bien, depreciación acumulada de maquinaria para la construcción. En este caso, al haber 44.894.40. No vamos a sumar. Licenciado, Sí. licenciado, es .90. Ah, perdón, sí. Gracias. Muy bien, gracias, Ángela. .90. Perfecto. No vamos a sumar todavía porque para finalizar en sí este ejercicio hay que proceder a la actualización de la depreciación acumulada. Esto ya es más solo para los registros, ya no va a afectar en nada al proceso de depreciación. Partimos bajo la misma premisa. Tenemos que tener el valor de la depreciación acumulada anterior. Además, requerimos aquí las cotizaciones de las unidades de fomento a la vivienda. Esto lo voy a hacer aquí abajo, por favor. Y la fórmula es la misma que se emplea para actualizar el activo. Ahora, vamos a actualizar la depreciación del periodo anterior. En este caso, 22.041.34. Igual, no se confunda. Siempre es la del periodo anterior, no la que incluye el periodo actual. Procedemos a la actualización. No voy a describir ya la fórmula, ya la hemos venido manejando mucho.
Partimos del valor de la depreciación, 22.041.34 por cotización de la unidad de fomento a la vivienda al cierre de gestión, 2.34.086, cotización en la última actualización, 2.29.851. Y en este caso sí, la razón la restamos menos 1. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 406.11. Gracias. Muy bien, gracias, Cristian. 406.11. Bien. Para finalizar, entonces, cargamos la cuenta, ajuste por inflación y tenencia de bienes, los 406.11, a depreciación acumulada de maquinaria para la construcción. Mucho formalismo, reitero. Justo en Bolivia nos toca enfrentar el hecho de la actualización por las UFBs. Por la actualización de la depreciación acumulada al cierre de gestión. Muy bien. Ahora sí, trabajamos nuevamente con el libro mayor de la cuenta depreciación acumulada del activo, en este caso maquinaria para la construcción. Y en este caso, al haber los 406.11. Ahora sí necesito, por favor, que me ayuden con la suma de 22.041.34 más 44.894.90 más 406.11. 67.342,35. Gracias, María Elena. Muy bien. Sí, está bien, licenciado. Perfecto. Este dato nos serviría mucho si ya trabajáramos con la siguiente gestión. Lo ideal, reitero, sería trabajar con todas las gestiones, pero imagínense cuánto nos llevaría. Y actualmente tenemos el problema del factor tiempo, recursos y demás. Entonces, solo vemos de 2 gestiones. Bueno, entonces, con esto acabamos el ejercicio. Si se dan cuenta, cada método tiene sus propias características. En este caso, la característica recae en que el coeficiente, esa tasa porcentual sobre la que se deprecia el activo, es variable. Es variable. Y va a depender mucho, en este caso, del activo, de su vida útil. Bien. Hasta esta parte son los métodos de depreciación basados en la vida útil. Ahora vamos a ver los métodos o sistemas de depreciación basados en el rendimiento. Vamos a ver en principio el método o sistema de las unidades producidas. En sí, los métodos que vamos a ver son casi idénticos, solo diferencian su base para determinar la depreciación. En este caso, la depreciación de un activo fijo se determina en función a las unidades de producto que permitió, que facilitó su producción o en las que se utilizó. A ver, en este caso se determina en función a las unidades de producto a
las que contribuyó, para ser más precisos, el uso del activo. A eso se refiere cuando utilizamos el método o sistema de unidades producidas. Es decir, si en esta gestión, y mejor hablando de la anterior gestión por la crisis COVID, recuerden, en algunas empresas los niveles de producción han caído bastante, ante todo en empresas de ropa casual, formal, disminuido bastante. Entonces, miren, si tengo una máquina que no ha producido ninguna unidad, entonces no deberé depreciarla, no ha trabajado, no ha operado. O en su caso, si ha producido 100, 200, 300 o una X cantidad de unidades, la depreciaré en función a ello. En eso consiste este método o sistema de depreciación. Como pueden observar, vamos a dar lectura al ejemplo y me van a dar la razón de lo que les digo. 4. El 2 de abril de 2016, productora de helados Andina SRL, adquirió una empaquetadora por bolivianos 430.000, según factura número 124, con cheque del Banco de Crédito a importadora Los Andes, con una vida estimada de producción de 750.000 unidades, en este caso helados. La empresa decide depreciar dicho activo por el método de unidades producidas. En vista de ello, los informes técnicos evidencian las siguientes unidades producidas en las gestiones donde se utilizó dicha máquina. Vamos a suponer que ya se ha utilizado esta máquina, entonces tenemos la información de cuántas unidades se han producido en cada gestión. Ahora, característica de este método o sistema de depreciación. Se debe tener la información de cuál es la capacidad máxima de unidades que va a llegar a producir un activo, en este caso una máquina. Y recuerden, por ejemplo, cuando compramos un vehículo nuevo, ¿qué información nos dan? Un kilometraje, ¿verdad? Determinado nivel de kilometraje tiene el vehículo. Lo mismo pasa con otros activos. Entonces, claramente se nos indica, por ejemplo, en las impresoras. Yo me compro continuamente, dicen, sirve para imprimir 10.000 hojas. Ya después de ahí, es evidente que el equipo va a empezar a tener fallas. Entonces, miren, ahí se nos da, por ejemplo, que son 10.000 hojas que voy a poder imprimir. Ya me está dando las unidades. En este caso, no siempre van a ser unidades de producto, puede ser cualquier otro tipo de unidad. Entonces, miren, en muchos activos, más que todo tecnológicos, se da aquel hecho. Se da que nos dicen los vendedores, esta máquina le va a servir a producir 10.000 unidades, 20.000. A partir de ahí es muy probable que ya tenga fallas. Entonces, miren, ya tenemos un estimativo de cuántas unidades perfectas me va a ayudar a producir ese activo. Entonces, miren, en este caso, en 4 años ha producido esta máquina esas 750.000 unidades. Entonces, en función a esas unidades que pueden ver ustedes, en cada gestión ha ido variando, no es la misma cantidad, hay que calcular la depreciación. Reitero, es otro método muy recomendable por el hecho de que se basa en cuán productivo es el activo, no en su vida útil. Porque en la vida útil, recuerden, tenemos el problema de que hay ocasiones, temporadas donde no se usa el activo. Bien. Primero hay que calcular el costo depreciable del activo o su valor de compra, el registro por la compra del activo. En este caso, lo vamos a trabajar aquí. Bien.
como se nos indica. El 2 de abril de 2016 se adquiere una empaquetadora. En este caso, sí corresponde la cuenta maquinaria y equipo, porque estamos hablando de una empresa industrial. En este caso, una productora de helados. En este caso, sí corresponde, es una empaquetadora, es una maquinaria y equipo. En este caso, el equipo ha sido comprado con factura, maquinaria y equipo. Necesito, por favor, que me ayuden a determinar el 87% de 430,000, el costo de la máquina. Y su crédito fiscal, 13% de 430,000. ¿Cuánto nos da eso, por favor? El 80%, 87, 374,100. Gracias. El crédito fiscal. 55,900. Muy bien, gracias. Gracias, María Elena. Maquinaria y equipo, 374,100. Este es el costo depreciable, para que me entienda. No hemos visto, por ejemplo, dentro del costo depreciable, tendría que incluirse, no estamos viendo aquello, el costo de instalación de la máquina, en algunos casos se la debe instalar, costos de prueba. Entonces, no hemos visto aquel detalle, pero debería incluirse. A. En este caso, la compra se realizó con cheque del Banco de Crédito. Banco Moneda Nacional y como subcuenta Banco de Crédito. Al haber los 430,000. La glosa por la compra de una empaquetadora a importadora, en este caso, los Andes, según factura número 124 con cheque del Banco de Crédito. Algo que ya hemos venido trabajando bastante. Su libro mayor, no se olviden, por favor. Mayor para la cuenta maquinaria y equipo. En este caso, tendrá en principio un saldo deudor de 374,100. Perfecto. Ahora sí. Nos vamos a trasladar al cierre de gestión. En este caso es una empresa industrial, entonces, como ya vengo comentándoles, cierran sus libros un 31 de marzo, en este caso de 2017. Como conocen, primero se procede a la actualización del activo en función a la cotización de las unidades de fomento a la vivienda, que requerimos entonces el valor del activo, en este caso maquinaria y equipo. Además, recuerden la cotización de la unidad de fomento a la vivienda al cierre de gestión. En este caso, un 31 de marzo de 2017, la cotización de la unidad de fomento a la vivienda al inicio, o en este caso, perdón, al momento de la compra del activo. Que
corresponde un 2 de abril. Hasta aquí ya lo que hemos venido trabajando en clases anteriores, no hay ningún cambio. Entonces, valor del activo. Lo tenemos aquí. 374.100. La cotización de la unidad de fomento a la vivienda al cierre de gestión. En este caso, aquí, miren, en esta columna se nos proporciona esa información. La vamos a copiar. Entonces, al cierre de gestión, la cotización de la unidad de fomento a la vivienda, 2.19.256. Cotización al momento de la compra de la unidad de fomento a la vivienda, 2.15.377. Ahora sí, la actualización. Ya conocemos la fórmula. Valor del activo por el resultado de la diferencia, de la razón, mil disculpas, de la cotización de la unidad de fomento a la vivienda al cierre de gestión, 2.19.256, sobre la cotización al momento de la compra, 2.15.377 menos 1. ¿Cuánto nos da, por favor, esta operación? 6.737,65. Gracias. 6.737,65. Sí, está bien. Gracias, María Elena. Bien. Continuamos el trabajo. Registramos el asiento al 31 de marzo. Cargamos la cuenta con el activo, maquinaria y equipo, 6.737.65. A, la contracuenta definida para ello, ajuste por inflación y tenencia de bienes. La glosa por la actualización del activo al cierre de gestión. Bueno, esto hasta esta parte no cambia en sí la lógica que se ha venido aplicando en los métodos anteriores. Lo único que cambia en sí es el activo, obviamente, y las cuentas que se emplean para ello. Bien. Maquinaria y equipo, entonces, con el último asiento realizado, va a tener un saldo de 6.737.65. Ahora sí, necesito por favor que me ayuden con esta suma. 380.837,65. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí procedemos al cálculo de la depreciación. ¿Cómo vamos a calcular por este método la depreciación? Vamos a seguir lo siguiente. La depreciación va a ser igual a el valor actualizado del activo menos el valor residual actualizado. Si lo hubiese, aquí no es esencial que haya este valor. Esta diferencia se la va a dividir entre el número total de unidades a producirse por el activo
número total de unidades a producirse por el activo, y toda esa operación la vamos a multiplicar por el número de unidades producidas en el periodo. Esta es la fórmula que empleamos si queremos calcular la depreciación por este método. Bien. Tenemos todos los datos que se requieren para llevar a cabo esta tarea. Tenemos el valor actualizado del activo. En este caso es este que tenemos aquí, 380.837.65. Tenemos el número total de unidades a producirse por el activo. Este es el valor, reitero, que lo establece quien vende el activo, o en su caso, si no se establece ahí, un ingeniero o un perito en el área lo va a establecer. Aquí está. Vamos a la situación descrita. Y son estas 750.000 unidades. Esa es la vida estimada de producción. Entonces, este es el valor el valor de unidades que va a poder producir este activo antes de que pueda sufrir una determinada falla. Y finalmente, el número de unidades producidas en el periodo. Esto ya es más fácil de determinar, solo que en este caso se requiere que tener la información. En este caso estamos suponiendo que nosotros a futuro ya hemos hecho o estamos haciendo el cálculo para esta empresa. Entonces, miren, en el primer año que se ha usado esta máquina empaquetadora, ha favorecido a la producción de 209.000 unidades, helados en este caso. Entonces, número de unidades producidas, 209.000 unidades. En este caso, no es obligatorio, aquí voy a poner una nota. En este método de depreciación, no es obligatorio la existencia de un valor residual para el activo. No es necesario. Puede haber, sí, pero no es necesario. Como en el caso del método de saldos decrecientes o de la línea recta. Ahí sí o sí tenemos que tener esa información. En este caso no, favorablemente no hay el dato. Pueden revisar si gustan. No tenemos esa información. Bien, entonces procedemos, por favor. Valor actualizado del activo, 380.837.65. Valor residual actualizado 0, como no existe va a ser 0. Número total de unidades a producirse por el activo, 750.000. Y número de unidades producidas en el periodo, 209.000. Ahora sí, ¿cuánto nos da esa operación? 106.226,76. Más 66. 106.126.76, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Muy bien. Bueno, miren, en este caso no nos interesa la vida útil, es decir, lo que establezca el
Decreto Supremo 24051. No, aquí depreciamos por las unidades que se han producido. Método muy práctico, reitero, en un ámbito laboral, real. Nos evitamos así que el activo se deprecie rápidamente. Bien, entonces, al 31 de marzo de 2017, cargamos la cuenta de depreciación de maquinaria y equipo. 106.126.76 a depreciación acumulada de maquinaria y equipo. Nada complicado el método, si ustedes han podido percibir. La glosa por la determinación de la depreciación del periodo. Bueno, trabajamos con el mayor. Depreciación acumulada de maquinaria y equipo. Bueno, en este caso va a tener un saldo acreedor de 106.126.76. Trabajemos con una gestión más, aunque es fácil de entender la lógica al cierre de gestión o al cierre de la siguiente gestión, en este caso al 31 de marzo de 2018. Lo mismo, hay que proceder primero con la actualización del activo, que requerimos el valor del activo, la cotización de las unidades de fomento a la vivienda al cierre de gestión, en este caso 31 de marzo de 2018, cotización de la unidad de fomento a la vivienda inicial en la última actualización. 31 de marzo de 2017. Valor del activo es el valor que está registrado en el libro mayor. Aquí lo tenemos. 380.837.65. Cotizaciones las tenemos aquí arribita. Aquí están las que requerimos. Cotización final al cierre de gestión 2.25.239. Cotización en la última actualización 2.19.256. Procedemos entonces a la actualización. Ya conocemos la fórmula. Multiplicamos el valor del activo, maquinaria y equipo en este caso, por el resultado de esta operación. Dividimos la cotización de la UFB al cierre de gestión, 2.25.239, entre la cotización de la UFB en la última actualización y esa división menos 1. ¿Cuánto nos da esto? 10.392,20. 10.392,20. Verifiquen, por favor. Eso sale, dice. Muy bien. Bueno, procedemos al registro.
En este caso, me van a disculpar, he copiado un asiento que habíamos utilizado y tiene las mismas cuentas. Al haber, cargamos la cuenta con el activo que se está actualizando, maquinaria y equipo. Digo, al debe, mil disculpas. Y al haber, la contracuenta, ajuste por inflación y tenencia de bienes. Mil disculpas, reitero, ya tenía el registro. Lo único que cambió es la fecha y los saldos que se asignan al debe y al haber. Bien. Este trabajo, si se han dado cuenta, es mecánico, repetitivo. Entonces, por favor, en este caso, a el libro mayor de la cuenta maquinaria y equipo le vamos a sumar los 10.392.20. Sumamos 380.837.65 más 10.392.20. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 391.229.85. ¿Pueden verificar, por favor? Esta cosa actualizan. Muy bien, gracias. Calculamos la depreciación con la misma fórmula. Tenemos aquí arriba, la voy a copiar, por favor. Bien. ¿Qué dato va a cambiar? ¿Qué datos de entrada van a cambiar? El valor actualizado del activo. En este caso es el valor que hace instantes me dictaron las señoritas, 391.229.85. El valor residual va a seguir siendo 0 en este caso. El número total de unidades a producirse se va a mantener constante. En este caso, 750.000 unidades. Lo que va a variar es el número de unidades producidas. En este caso, nos remitimos a la información del enunciado. Entonces, estamos hablando ya del segundo año en que el activo está operando. Entonces, ¿cuántas unidades ha producido? 190.500 unidades. Puede ser que algún año tenga una mayor producción que otros, o como en este caso vaya en descenso. ¿Dónde está? Aquí está. 190.500. Ahora sí, tenemos todos los datos. Los reemplazamos en la fórmula. Valor actualizado del activo, 391.229.85. Valor residual, 0. Número total de unidades a producirse, 750.000. Y número de unidades producidas en el periodo, 190.500. ¿Cuánto nos da esta operación? 99.372.38. 99.372.38. No, 38. 38, sí. Gracias. Muy bien. En este caso, reitero, el cálculo es más sencillo. Si se dan cuenta, lo único que va variando es el valor del activo por la cotización de las UFBs.
o en su caso el número de unidades producidas. El registro. Depreciación de maquinaria y equipo al debe los 99.372.38 a depreciación acumulada de maquinaria y equipo al haber los 99.372.38. Muy bien. La glosa ya la conocen por la determinación de la depreciación de la gestión en este caso. Por la determinación de la depreciación de la gestión. Muy bien. Noten, no es complicado en esta parte del trabajo, bastante sencillo. La idea es tener el dato de las unidades producidas, eso sí, muy importante. Y finalmente, como norma, para finalizar el ejercicio, la actualización de la depreciación acumulada. Obedecemos el mismo lineamiento que he obedecido al actualizar el valor del activo. Voy a copiar, por favor. Solo, obviamente, van a cambiar algunos datos. En este caso, lo que va a cambiar es, sin duda alguna, que como dato de entrada se va a emplear el valor de la depreciación acumulada. De la gestión anterior, este valor que tenemos aquí, 106.126.76. Las cotizaciones de las unidades de fomento a la vivienda no van a cambiar en este caso. Ahora sí. 106.126.76 por, en este caso, la razón de 2.25.239 sobre 2.19.256 menos 1, lo que venimos manejando ya desde clases anteriores. ¿Cuánto sería esto, por favor, esta operación? 2.895.96. Gracias, Ángela. Verifiquen, por favor. Muy bien. En sí esto ya no, esto afectaría ya simplemente a los estados financieros, no al proceso como tal, si se han dado cuenta. En este caso, al 31 de marzo de 2018, cargamos la cuenta, ajuste por inflación y tenencia de bienes, los 2.895.96 a depreciación acumulada de maquinaria y equipo. Bien. Perfecto. La glosa por la actualización de la depreciación acumulada al cierre de gestión. Con esto hubiéramos concluido este ejercicio. No es complicado si se han dado cuenta el procedimiento, nada complicado. Simplemente basta con tener los datos de entrada, si se han dado cuenta. 2.895.96 al haber
Y ahora sí, aquí sí necesito por favor que me ayuden con la suma de 106.126.76 más 99.372.38 más 2.895.96. ¿Cuánto nos da esa suma, por favor? 208.395.10. Perfecto. Muy bien, pueden ir verificando. Este dato ya serviría para la siguiente gestión si llegáramos a trabajar con ella. No lo vamos a hacer. Si han dado cuenta, ya el procedimiento aquí es muy mecánico. Lo único que tenemos que tener a disposición es la información de cuántas unidades se han producido. Bien. Y vamos a ver un último método, lo vamos a ver de manera muy breve y así acabar esta parte de lo que son métodos de depreciación. El método de horas de trabajo. Quizá inclusive es mucho más utilizado que el anterior porque en muchos productos también se establecen justamente garantías de este tipo o lineamientos de este tipo. Nos dicen, el equipo en cuestión va a operar de un determinado número de horas antes de que comience a presentar fallas. Entonces, miren, es similar al método anterior, pero la diferencia está en que trabajamos con base de horas. Esto además, ¿qué establece? Y esto es muy importante, que ya en una vida laboral se puede utilizar otro tipo de medidas, no solamente hablar de unidades o de horas. En el caso de los vehículos, recuerden, vienen con kilometraje, ¿verdad? Un kilometraje, entonces se puede depreciar el vehículo en función de ese criterio, al kilometraje. Entonces, miren, ya en un ámbito laboral puede utilizarse algún método basado en la productividad, tomando como base, ya sea producción, horas u otro criterio similar. Bien, entonces, método de horas de trabajo, podemos indicar que es similar al anterior, pero con la diferencia de que en este caso se considera como base para determinar la depreciación a las horas que un activo efectivamente fue empleado. No en este caso de unidades, sino de horas. Vamos a ver este último ejemplo en esta parte. Vamos a concluir con esto, por favor. Ejercicio 5. El 1 de enero de 2017, la comercializadora de minerales Andina adquirió una computadora portátil por bolivianos 10.800 según factura con cheque del Banco Sol, con una vida estimada de producción de 11.000 horas. Es decir, al momento de la compra, quien vendió el equipo seguramente ha indicado que después de 11.000 horas de funcionamiento, continuo o discontinuo, el equipo ya empezará a fallar. La empresa decide depreciar dicho activo por el método de horas de trabajo. El valor residual, miren, aquí sí tenemos un valor residual, puede o no existir. Del activo al final de su vida útil se estima en bolivianos 2.088. En vista de ello, los informes técnicos evidencian las siguientes. Aquí me confundí. Horas trabajadas en las gestiones donde se utilizó dicha computadora. Estos tienen que ser datos precisos. En tal gestión, el equipo ha trabajado 1.900 horas o en tal periodo. En otra gestión ha trabajado 2.550.
Eso ya son datos precisos. Bien. Con estos datos, simplemente vamos a calcular la depreciación del activo para el primer año de vida. Nada más. No vamos a irnos más allá. Ya conocen el procedimiento. Es idéntico al anterior, solo que aquí trabajamos basándonos en horas, no en unidades. Entonces, primero, tenemos que determinar, como les decía, el costo depreciable, es decir, el valor del activo. Como con un pequeño asiento, el asiento de la compra del activo. En este caso, el activo se adquiere un 1 de enero del 2017. En este caso, el activo en cuestión es una computadora portátil, entonces esto se carga a la cuenta equipo de computación. Como es una compra con factura, entonces, por favor, me ayudan en estos cálculos. El 87% de 10.800. Asimismo, hay un crédito fiscal IVA. ¿Cuánto nos dan estas dos operaciones, por favor? El primerito sale 9.396. Perfecto, gracias. 1.404. Muy bien, perfecto. Bien. Entonces, costo depreciable, el valor en libros del equipo de computación al momento de su compra, 9.396. Crédito fiscal IVA, 1.404. Todo esto a se adquirió el equipo con cheque del Banco Sol, como vemos aquí. Banco Moneda Nacional. Como subcuenta, Banco Sol. Los 10.800. La glosa. Por la compra de una computadora portátil, según factura, no tenemos el detalle de la factura, según factura, con cheque del Banco Sol. Aquí, por ejemplo, y no hemos visto, reitero, hay un concepto llamado costo depreciable. Recuerden, cuando se compra un equipo de computación, muchas veces adicionalmente se instalan algunos programas o se lo instala en una determinada locación. Y eso implica además otro costo. Ese costo también tendría que incluirse al valor del activo. No hemos visto, reitero aquello por el factor tiempo, pero contablemente la NIC 16 indica aquello, que costos de instalación, de puesta en marcha, deben incluirse al valor del activo. Hemos visto aquello por el factor tiempo. Bien, procedemos a lo que nos interesa. Quiero acabar esta parte de la clase de hoy. Bien, siempre con el libro mayor, equipo de computación en este caso, al debe. Aquí es así, mil disculpas. 9.396. Ese es el valor en libros del activo. Ahora sí, nos vamos a trasladar, en este caso, al cierre de gestión.
No sé si hemos trabajado con una empresa minera, no, creo que no hemos trabajado en ningún ejemplo de otro tema. Las empresas mineras, lo que son ingenios, comercializadoras y demás, cierran su gestión contable y fiscal un 30 de septiembre de una gestión. Por ende, inician su gestión un 1 de octubre. Esto, para que tengan conocimiento, está descrito en el artículo 39 del Decreto Supremo 24051. Pueden leer aquello y, como les indicaba, estas empresas cierran su gestión un 30 de septiembre. Entonces, en este caso, el cierre de gestión va a ser un 30 de septiembre del, en este caso vamos a ver, 2017. Bien. Como ya conocen, primero procedemos a la actualización del activo. Requerimos aquí el valor del activo, en este caso del equipo de computación. Requerimos también la cotización de la unidad de fomento a la vivienda final al cierre de gestión, que en este caso es un 30 de septiembre, y la cotización de la unidad de fomento a la vivienda al momento de la compra. Un 1 de enero de 2017. Muy bien. Valor del equipo de computación, 9.396. Cotizaciones de las UFBs, las tenemos aquí, justamente. Al cierre de gestión, el 30 de septiembre, 2.21.967. Al momento de la compra del equipo de computación, 2.17.281. Ahora sí, procedemos por favor a la actualización. Valor del activo, 9.396 por cotización de la unidad de fomento a la vivienda al cierre de gestión, 2.21.967, perdón. Cotización al momento de la compra, 2.17.281. ¿Cuánto nos da esta operación, por favor? 202,64. Gracias, 202.64. Muy bien, en efecto. Bien. El registro. Al 1 de enero, no, en este caso, al 30 de septiembre. Mil disculpas. Cargamos la cuenta con la denominación o nombre del activo, equipo de computación, 202.64, a la contracuenta que utilizamos para la actualización, ajuste por inflación y tenencia de bienes. Tanto al debe como al haber, 202.64. La glosa por la actualización del activo al cierre de gestión. Hasta aquí no hay problema. Repetimos lo mismo que hemos venido trabajando desde clases anteriores, pero ahora sí
va a haber una pequeña variación con respecto al anterior ejercicio. Primero, aquí necesito nuevamente su ayuda. Sumamos 9.396 más 202.64. 9.598.64. Perfecto. Gracias. Ahora, con esto acabamos el ejercicio porque solo nos piden para el primer año. Cálculo de la depreciación. Va a ser el mismo proceso, solo que cambia la base. Es decir, depreciación va a ser igual a valor actualizado del activo menos, y en este caso sí tenemos este dato, valor residual actualizado sobre. Ahora, como les decía, cambia la base. Número de horas que se espera que trabaje el activo, la operación en cuestión, por el número de horas trabajadas en el periodo. En este caso, miren, no ha trabajado el activo una gestión entera. Puede ser que la depreciación la calculemos para un día. Aquí no hay ningún problema de aquellos. Bien. Aquí, ¿qué nos falta entonces? Calcular el valor residual actualizado. A diferencia del anterior ejercicio, no había valor residual, recuerden, en este caso sí hay. Entonces hay que determinar el valor residual actualizado. Ya conocemos cómo realizar esta tarea. Partimos del valor residual. En este caso, miren, 2088. Y las cotizaciones. UFB final al cierre de gestión 30 de septiembre del 2017 y UFB inicial, en este caso al momento de la compra. 1 de enero de 2017. Tenemos esos dos datos. Aquí están. Al cierre de gestión, 221.967. Y al momento de la compra, 2.17.281. Muy bien. Reemplazamos los datos en la fórmula para actualizar el valor residual. En este caso, los 2088 por la razón o división. B. 2.21.967 sobre 2.17.281. Ahora sí. ¿Me ayudan, por favor? 2.133.03. ¿Pueden verificar, por favor? Muy bien, gracias. Registramos entonces ahora el cálculo de la depreciación. El valor residual, recuerden, es un valor simplemente de ayuda para el cálculo, nada más, no se lo registra contablemente. Valor actualizado del activo. En este caso, 9.598.64
menos valor residual actualizado, 2133.03. Un momentito, aquí lo voy a registrar. Número de horas que se espera que trabaje el activo. Igual, como les decía, al momento de su adquisición, quien nos vende nos va a dar este dato, o seguramente otro profesional va a establecer 11.000 horas, y en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre, el equipo de computación solo ha trabajado 1.900 horas. Esos dos datos nos van a servir. 11.000, el número total de horas que se espera que trabaje el activo, y el número de horas trabajadas en el periodo 1.900. Ahora sí, podemos calcular la depreciación. ¿Cuánto nos da esta operación? 1289.51. 89.51. ¿Pueden verificar? Licenciado, es 1000, no es. Ah, 1.000. Perdón. Sí, en efecto, 1.289.51. Perfecto. Y bien, para finalizar, el registro contable. Bueno. Al 30 de septiembre, depreciación de equipos o de equipo de computación. Al debe 1.289.51 a depreciación acumulada de equipo de computación. Al haber 1.289.51. Bien. La glosa, para finalizar, por la determinación de la depreciación del periodo. En este caso hablamos periodo porque no se ha completado la gestión. El activo solo ha trabajado desde un mes de enero a mes de septiembre. En este caso, como es una empresa minera, comercializadora de minerales, tendría que trabajar para una gestión entera del primero o del mes de octubre de una gestión al mes de septiembre de la siguiente. Bien, con esto hemos concluido, obviamente, el libro mayor. Con esto hubiéramos concluido todo lo referente a métodos de depreciación. Si bien hay otros métodos adicionales, pueden encontrar, ante todo, esto ya en bibliografía extranjera, a nivel nacional se emplean ante todo estos métodos. Sin duda alguna, los que acabamos de ver son los más importantes. Cada uno con sus propias características. Los tres primeros, recuerden, se basan en la vida útil del activo. Los dos últimos ya en la productividad del activo, sus horas trabajadas o en su caso las unidades que han contribuido a producir en un determinado periodo. Esto es todo lo que es depreciaciones. Hay a partir de este momento otros procedimientos que vamos a ver ya en la clase del viernes, las siguientes clases. Lo más moroso y largo era justamente el tema de depreciaciones. He tratado de ser lo más preciso posible por el factor tiempo ante todo.
Un trabajo correcto, como les decía, era ver una depreciación completa de un activo hasta que culmine su vida útil. Por el factor tiempo no podemos ver aquello. Ahora vamos a ver ya en sí la siguiente clase, ya no tenemos tiempo en esta, algunos procedimientos adicionales, como la revalorización técnica de activos fijos, el mantenimiento de activos fijos, la venta y la permuta de activos fijos. Cada uno de estos procesos, muy aparte de tener una característica técnica, están fundamentados por normativas vigentes en nuestro país. Interesantes, son procesos muy importantes ya en un ámbito laboral real. Solo vamos a ver desde el día viernes, por favor. Entonces no falten a la clase del día viernes, son procesos muy importantes. Bueno, entonces eso es lo que quería indicarles por mi parte. No sé si tienen alguna consulta antes de concluir la presente clase. Bien, entonces el día viernes continuamos. Estos procesos igual son muy importantes, por favor. Ruego que asistan. Y entonces, si no hay nada más que decir, nos estuviéramos viendo la clase del día viernes. Hasta luego, señoritas jóvenes.